Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes 23 de marzo del 2026, de que voy a estar dialogando, conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. A menos de 24 horas que comience la vista de la Comisión Total de Interpelación, Tomás Rivera Chatz sigue marcando el terreno sobre esa vista. Gobernadora confirma que Francisco Dómenes comparecerá y le lanza un duro ataque a Tomás Rivera Chatz. Bueno, Tomás Rivera Chatz le abre fuego a las agencias anticorrupción y apunta la mira en específico en la Oficina de Ética Gubernamental. Nueva crisis del gobierno de Jennifer González, alegaciones de hostigamiento laboral y sexual contra el secretario de Corrección. Dramático el estancamiento de la estadidad en Washington y la inacción del gobierno del PNP sobre ese tema, en riesgo de que el aumento en la luz para los próximos 3 meses sea más del 4% que la semana pasada solicitó Luma. Caos en los aeropuertos, llegan los agentes de ICE, pero ellos no van, creo yo, a aliviar las largas filas. Trump se echa para atrás y dice que no atacará instalaciones energéticas de Irán. Alega negociaciones que Irán niega. Y hoy hablaremos de deporte, mucho de deporte, pero con uno de mis bateadores designados, bateador emergente, José Aníbal Herrero. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4 de la tarde en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de todo Puerto Rico, en vivo en la página web de esta emisora, radioisla.tv, el canal de YouTube, la página de Facebook de Radio Isla, también en vivo, la misma transmisión en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net. Hoy es lunes 23 de marzo. Es día oficial, día festivo oficial de gobierno. Algunas compañías privadas también lo han dado libre, el día de la abolición de la esclavitud. Pero yo estoy aquí en vivo como todos los días de lunes a viernes. También estuvimos en vivo la licenciada Zoela Boy y este servidor en la edición de hoy de Análisis de la Z a la A. Como saben, estamos en una nueva etapa. Ya no es un podcast semanal, ahora se transmite en vivo todos los días de 12 a 1 de la tarde por la cadena Noticias 24/7, por el canal 11.2 en la antena de televisión, canal 84 de Liberty Cable TV, 408 de DirecTV, 271 de Dish, canal 8 de Claro TV, y por nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A. Así que hoy he trabajado como cualquier día laboral y ahora estoy aquí con ustedes, sí, a menos de 24 horas de que comiencen los fuegos artificiales, el popcorn empiece a correr, los tiroteos comiencen, sí. Todo el país a la expectativa de lo que va a suceder mañana en esa comisión total, vista de interpelación, como usted le quiera llamar. Y ha habido muchas noticias durante el fin de semana y noticias particularmente durante el día de hoy, desarrollos veloces, rápidos durante el día de hoy. El periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en su página 8, si la puedes poner ahí en pantalla. Agencias se preparan para interpelación a Francisco Dómenes. El periódico obtuvo información de que el director del CORTRI o la agencia CORTRI, una de las señaladas en la carta de Tomás Rivera Chatz, ya le envió una documentación, una explicación, una justificación, como usted le quiera llamar, directamente
al Senado también tenía información que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y su presidente Luis González Delgado estaba recopilando la información para hacérsela llegar, pero lejos, al cierre de esta edición no fue posible corroborar si la jefatura de los departamentos de Educación y Salud habían enviado información a el Senado de Puerto Rico. Eso era lo que teníamos y con eso era que yo iba a empezar el programa de hoy. Pero en la mañana de hoy apareció publicada una columna del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, en el periódico digital Noticel. Si puedes poner ahí ahora la columna de Tomás Rivera Chat, con un nombre, la columna, poético, con un nombre de un titular para un prócer: Mi partido, mi Puerto Rico y mi historia. Y evidentemente, aunque esta columna no habla de la vista de mañana, es parte de toda una estrategia de Tomás Rivera Chat de contextualizar la vista de mañana, de él tratar de definir de qué se trata la vista de mañana. Es una columna en la cual hace referencia a la historia del Partido Nuevo Progresista desde su fundación por don Luis Ferré. Hace referencia a la gobernación de don Luis Ferré, de Carlos Romero Barceló y de Pedro Rosselló, como los portaestandartes de lo que, según Tomás Rivera Chat, debe ser y fueron gobiernos exitosos, inclusive haciendo referencia a las primeras damas que los acompañaron a esos tres gobernadores del Partido Nuevo Progresista. Y luego que cita a esos tres gobernadores, dice, y esto le voy a leer algunas partes de esta columna porque es importante para entender qué es lo que busca mañana: con o sin cargos políticos y electivos, yo procuro que mi historia sea consistente con esa. Así que Tomás comienza su columna tratando de decir que él quiere emular o ser heredero de la tradición de Ferré, de Romero y de Pedro Rosselló. Pero entonces, de una cosa, de un tono motivador, emocional, lo combina con una ofensiva. Dice más adelante: prácticamente todos esos gobiernos de mi partido llevaban la ofensiva en el tema del progreso, la obra, los avances, y nunca fueron rehenes de la defensiva, las excusas, las tardanzas y mucho menos las mentiras. En la columna, él menciona a todos los gobernadores, primero pues sus portaestandartes Ferrer, Romero y Rosselló, luego hace referencia a Pedro Pierluisi y básicamente justifica pues cómo le fue, diciendo que aunque hizo obra, pues no supo manejar el tema de Luma y de energía eléctrica. No menciona, y dice, no voy a mencionar, aunque todo el mundo sabe de quién hablaba, ni a Ricardo Rosselló, ni a Wanda Vázquez, y obviamente no menciona por nombre a Jennifer González, pero cuando usted lee cosas como nunca fueron rehenes de la defensiva, ahí se está refiriendo a los tres gobernadores, Romero, Ferré y Rosselló. Nunca fueron rehenes de la defensiva, las excusas, las tardanzas. Ustedes saben que Jennifer González es famosa por llegar tarde a todo, y Tomás la semana pasada se lo recordó, y mucho menos las mentiras. Luego, en algo que para mí es totalmente novel, hace un reclamo, aunque lo hace en forma de interrogante, pero que lo que está comunicando es que Jennifer González ha abandonado a la base del PNP, que no atiende la base. Dice: ¿habría algún líder de lo que se llama base o algún miembro de la Asamblea General de La Palma que podría decir que no era atendido por los gobernadores y presidentes del PNP que específicamente menciono? Tal vez, pero muy pocos. Toda la estructura política PNP siempre estuvo atendida, capacitada, motivada y sobre todo comprometida más allá de con el líder, con la causa. ¿Cuál es el entrelínea?
que en este momento no están siendo atendidos, en este momento no están siendo capacitados, no están siendo motivados. Más adelante dice, cuando menciona las dificultades que se tiene para gobernar, ¿cómo enfrentamos hoy y ahora esas dificultades, retos, desafíos y problemas? Ocultando errores, callando las fallas, tapando, encubriendo, mirando para el otro lado, con doble vara. Así son el PPD. Nosotros no. Nuestro partido tiene autoridad moral porque actúa, corrige y evoluciona. Hoy, al igual que antes, tenemos obra, logros y propósito. Ahí yo veo una contradicción, porque si se está quejando de la gobernadora, porque dice que hoy, al igual que antes, tenemos obra, logros y propósito, le tocará a él explicar. Y más adelante dice, nuevamente poniéndose el sombrero de prócer. Esa, mis amigos, es mi historia que la he vivido en la calle con la gente y mi objetivo es cumplirle. Compártanla. En ese buen camino que prometimos, yo no voy a ceder absolutamente nada. Y en ese empeño, fuera de candidaturas o aspiraciones personales, voy para adelante. Publicada temprano en la mañana en el periódico digital Noticel. No habla de la vista de mañana, pero lo que está tratando de hacer Tomás Rivera Chat es decir, yo soy el heredero de la tradición de Luis Ferré, de Carlos Romero Barceló y de Pedro Rosselló, y hace los contrastes entre ellos y lo que él, sin decirlo, está viviendo el gobierno de Puerto Rico bajo el liderato de Jennifer González. Poco después, porque yo no sé a qué hora se puso esta columna digital online, publicó uno de sus Buenos Días Puerto Rico, si lo puedes poner ahí en pantalla, el Buenos Días. Es un Buenos Días bastante largo, así que no pretendo que ustedes lo puedan leer, pero comienza con una... Ahí sí habla de la comisión total. Comienza diciendo, la comisión total del Senado no es una batalla campal, un paredón, ni tampoco una lucha política o personal. Lo cual, pues, parecería que está diciendo, nada, aquí vamos a escuchar a Domenech, a hacerle preguntas, pero inmediatamente empiezan los ataques. Quienes describen el proceso de esa forma, lo que realmente intentan es que se mire para el otro lado y no se cuestione. Esos desean que la cosa se quede como está. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y aquí es que viene la acusación seria a analistas, comentaristas del PNP, porque inmediatamente dice, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? En la nómina de quién están esos analistas y expertos. ¿Cuánto financiamiento o accesos, entre comillas, del gobierno reciben? Recordemos que esa fue la alegación, el entrelínea de su enfrentamiento con el licenciado Antonio Sagardía, porque la implicación era que Antonio Sagardía estaba defendiendo a Ciari Pérez Peña, la ya ex secretaria de la Vivienda, inclusive después que el Departamento de Justicia había determinado que la iba a investigar, como la está investigando. Y la alegación de Tomás Rivera Chat es que él estaba haciendo eso porque le están pagando en 4 o 5 agencias de gobierno, y esa es la otra controversia que todavía está por ahí en veremos, porque Tomás nunca nos ha dicho qué dicen las facturas del licenciado Sagardía, ni tampoco ha dicho cuál va a ser el próximo paso ante la negativa del secretario de Hacienda de darle información relativa a las alegaciones o la información contributiva de Antonio Sagardía. Entonces, después hace un reflexione sobre lo siguiente. No voy a leerlo completo, pero sí voy a destacar algunos puntos en este reflexione de Tomás Rivera Chat. Dice en uno de los puntos, el objetivo, obviamente se refiere a la vista de mañana, no es la empresa privada o Politank. El objetivo es el ejercicio ético, decente y honrado del poder público en la contratación de millones de dólares. Hasta ahí no pareció un ataque. Pero entonces viene la próxima oración. Con la excepción de Georgie Navarro, ¿alguien puede aplaudir el manejo que hasta ahora se percibe?
Primero le da otro sablazo a Georgie Navarro, quien ha salido a defender la gobernadora, y la pregunta cuando dice, ¿alguien puede aplaudir el manejo que hasta ahora se percibe? Pues básicamente está diciendo que nadie puede aplaudir las acciones de la gobernadora o cómo va este gobierno. Y que me llama la atención, más adelante dice, si se actuó correctamente, la evidencia lo mostrará. O si por el contrario el manejo fue nebuloso o amañado, también se reflejará, anticipando los dos posibles escenarios mañana. Pero termina con unas preguntas retóricas. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué la resistencia? ¿Qué está diciendo? Si todo estaba bien y pueden justificar todas estas cosas que están en la carta, pues ¿cuál es el miedo? ¿Por qué tanta animosidad? ¿Por qué tanta resistencia? Y en ese contexto, al momento de Tomás publicar esto, lo que prevalecía de versión oficial de la Fortaleza es que todavía o no habían decidido o se habían decidido, no le iban a informar al país si Francisco Domenech iba a comparecer mañana o no. Como cuestión de hecho, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jan Peña Payano, estuvo aquí temprano en la mañana en Pegados para la Mañana. Viene todos los lunes y tengo que decirle, si algo hay que reconocerle a Jan Peña Payano, es que no le tiene miedo al bulto y que aunque la cosa esté complicada, es más, lo escuché hoy diciendo, y si tengo que volver mañana o el miércoles, si me necesitan, estoy disponible. Pero dijo eso, que se sabría mañana si Francisco Domenech va o no va. Sin embargo, la gobernadora, como recoge aquí el periódico Metro, si puedes poner el clip de Metro, la gobernadora, poco después de Peña Payano estar aquí, le dijo a la prensa, parece que estaba en un evento público, que Francisco Domenech va a comparecer. Y tenemos el audio, si te puedes poner el primer audio, que es cuando ella dice que Francisco Domenech va a comparecer. En mi caso, yo creo que el secretario va a contestar las preguntas que va a estar mañana allí. ¿Va a acudir a la cita? Correcto. ¿Y usted acudirá con él o no? No es algo que hemos discutido todavía. Todavía, bueno, casi 24 horas. Esto es una vista más, ¿verdad? Esto es una vista más. Y yo ya he dicho y he repetido a la sociedad que esto es una vista política, ¿verdad? Esto es un ataque político. Así que así lo considero yo. ¿Le preocupa lo que pueda suceder mañana? Volvemos, esto es un ataque político directo al... Bueno, ahí ya confirmado, la gobernadora, que no entiendo estratégicamente por qué ella decide que ese es el rol de ella, es la que anuncia que Francisco Domenech va a estar. Lo pudo haber hecho Peña Payano, lo pudo haber hecho en un corto comunicado de prensa Francisco Domenech, pero la gobernadora decide ser la portavoz de todas estas noticias en esta controversia. No dice si ella va a comparecer, dice algo que nadie se lo cree, que no ha tenido ocasión de hablar con Francisco Domenech de esto, por amor a Dios. Todos sabemos que están haciendo un análisis estratégico, que pueden haberlo ya decidido, pero que no nos lo van a decir públicamente, pero nadie se cree que ella no ha hablado con Francisco Domenech de si ella va o debe o no debe ir a la vista. Ya yo opiné sobre eso. Mi consejo a la figura de la gobernación es que no debe ir. La gobernadora tiene, aunque quiera defender a Francisco Domenech hasta las últimas consecuencias, debe reservarse un pequeño espacio por si al final del camino Francisco Domenech no se puede quedar en el puesto. Y el momento de crear ese espacio sin traicionarlo es no asistiendo a la vista mañana, pero yo creo que parece que va a ir, pero no contesta eso. Lo otro que hace la gobernadora es trata de trivializar la vista, porque dice esto es una vista más. Es como, casi en lugar, la semana pasada era que estaba indignada porque nunca habían citado a un secretario de la gobernación. Después resultó, según récord de prensa, yo no lo recuerdo, que sí citaron al secretario de la gobernación de Wanda Vázquez cuando las pruebas del COVID. Le admito que no lo recuerdo. Así de inconsecuente fue la gobernación de Wanda Vázquez. Pero de decir la semana pasada que esto es algo insólito, están citando al secretario de la gobernación, que es como citarme a mí, ahora dice esto es una vista más, para tratar de empezar a minimizar. Y después vuelve a repetir que es una vista política. Pero la gobernadora, como recoge el titular del Nuevo Día, y puedes poner el próximo clip,
saca a relucir una ficha que no había sacado hasta ahora y que la gobernadora había dicho a mediados de la semana pasada que ella no iba a atacar más, que para pelear hacían falta dos. Y como dice el Nuevo Día, Jennifer González sobre Tomás Rivera Chatz, quizás le moleste que yo haya cancelado contratos de allegados de él. Pero vamos a escuchar este audio. Y yo hablé sobre esto, ¿verdad?, en detalles la semana pasada, así que me reafirmo en lo que dije en aquel momento. Gobernadora, a buscar por las preguntas que hace el presidente del Senado, Rivera Chatz, da la impresión de que se resta la capacidad y la autoridad de los secretarios de agencias que se mencionan, porque la directriz, siempre hay una directriz mayor que viene de su secretario de la Gobernación. Yo creo que aquí la intención del presidente del Senado directa es crear una sombra y un matiz de corrupción, porque sabe que el pueblo de Puerto Rico es intolerante, como lo soy yo, a la corrupción, y la gente va a ver que, contrario a lo que él proyecta, hay acciones que se han tomado para bajar el gasto público, y lo van a ver mañana, cómo se ha bajado el gasto público directamente en términos de los contratos del gobierno de Puerto Rico, y quizás le moleste, ¿verdad?, que yo haya cancelado contratos de allegados de él, y que eso al final del camino es parte de la razón por la que se cita esta vista. Uy, wow, ouch. La gobernadora hoy saca una nueva ficha de que lo que motiva a Tomás Rivera Chatz ahora no es que va a correr para la gobernación. Una cosa no es contradictoria con la otra, pero es que que Tomás Rivera Chatz está molesto porque ella le canceló contratos a allegados de él y que por eso es esta vista. Es una alegación extremadamente seria de parte de la gobernadora. Esto escala más aún el choque entre ambos líderes, no solamente los máximos líderes del PNP junto a el alcalde de San Juan, sino desde el punto de vista constitucional, el jefe de la jefa de la rama ejecutiva y el jefe de una de las dos ramas, de los cuerpos de la rama legislativa. Y esto después que la gobernadora había dicho que no iba a entrar en ataques al presidente del Senado, que hacía falta dos para pelear, pero que no le quedó más remedio aparentemente que volver a reaccionar hoy. De estos intercambios, a mí primero me llama la atención cómo Tomás Rivera Chatz ha ido contextualizando la vista de mañana con sus Buenos Días Puerto Rico, con esa columna, con sus expresiones. Y básicamente tiene a la gobernadora a la defensiva. O sea, la gobernadora ha estado reaccionando. Pero quien establece la pauta y genera la expectativa de lo que va a suceder mañana es Tomás Rivera Chatz. La gobernadora también en ese segundo audio por primera vez usa la palabra corrupción. Y básicamente dice que Tomás Rivera Chatz lo que quiere mañana es probar que el gobierno de ella es corrupto. Pero para defenderse, la gobernadora dice, pero va a quedar evidenciado que hemos reducido el gasto en contrato. Gobernadora, una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede haber reducido el gasto en contrato y como lo discutimos en el podcast hoy de Soey y este servidor, usted puede haber reducido el gasto en contrato y antes habían 20 contratos y ahora hay 15. Pero hay una alegación bien fuerte de que esos 15, 5 se lo dieron unas empresas en medio de chanchullo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces parece ser que lo que mañana la gobernadora va a poner a Francisco Domenech a probar es que antes se gastaban, me estoy inventando los números, $100 millones en contratos y ahora nos gastamos 85. Y que por eso no hay corrupción. No. Una cosa es el gasto público y otra cosa es corrupción. Pero la que acaba de decir que la vista de mañana gira en torno al tema de la corrupción fue la propia gobernadora en esas expresiones del día de hoy. Así que el escenario está listo. No sé si antes que termine la noche Tomás Rivera Chatz le contestará a la gobernadora uno de sus buenas tardes o buenas noches Puerto Rico en cuanto a los allegados. Pero esto sí, la expresión de la gobernadora valida lo que mucha gente está diciendo, que esto es una guerra de contrato, que esto es una guerra de cabilderos y lo que sí hemos dicho mucho, que esto no tiene nada que ver con el bienestar de Puerto Rico. Aquí no hay una lucha ideológica,
Esto no tiene nada que ver con postura sustantiva. No es que uno está a favor de la privatización y el otro está en contra. No es que uno está proponiendo un alivio contributivo que el otro está en contra. Es más, ni tan siquiera hay una lucha sobre la estadidad, y hablaremos ahorita del estancamiento de la estadidad. Esto es simple y sencillamente una lucha de poder, una lucha de egos, y la propia gobernadora acaba de validar que es una lucha de contrato. Porque la alegación de Tomás es que se le están dando contratos a los clientes de Politán, insinuando de forma ilegal, impropia, en conflicto de interés. Y ahora la alegación de la gobernadora es que Tomás se está quejando y está molesto porque ella le quitó los contratos a allegados, es la palabra, de Tomás Rivera Chat. Son las 4:23, me voy a la pausa, pero cuando regrese de todos esos planteamientos del día de hoy de Tomás y otro post que puso, ahora se desprende que Tomás le está abriendo fuego a las agencias del gobierno anticorrupción. Regreso con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:28 de la tarde de hoy, lunes 23 de marzo del 2026. Continúo analizando los desarrollos predía de comisión total, vista de interpelación contra Francisco Domenech. Hoy, Tomás Rivera Chat, yo tengo que entender que esto es estrategia. Yo no creo, porque Tomás no está siendo reactivo, está siendo proactivo. Hoy abre un nuevo flanco y es una crítica dura a las principales agencias anticorrupción, agencias independientes. Ahorita les hablé del post que publicó en sus redes sociales. No estoy hablando ahora de la columna, estoy hablando del Buenos Días Puerto Rico. En ese primer post, él hizo expresiones como la siguiente, y estoy leyendo: fiscalizar no es atacar, es cumplir con el deber de transparencia. Hasta ahí está bien, y la Asamblea Legislativa tiene un rol de fiscalizar la rama ejecutiva. El Contralor, Ética, la Oficina del Inspector General tienen ese trabajo. ¿Lo están llevando a cabo? Así que Tomás está tratando de decir, yo estoy haciendo esta vista porque, y hace la pregunta retórica, las agencias que se supone que velen con estos conflictos de interés, ¿lo están haciendo? Y después al final de ese Buenos Días de hoy, dice, resulta cuestionable que la Oficina de Ética, la Oficina del Inspector General, el Contralor de Puerto Rico, así como otras agencias del orden público, muestren pasividad y hasta tolerancia. En otros casos son muy vocales en la prensa. Así que Tomás está descargando parte de su ira contra estas tres agencias independientes. Ahorita voy a un poquito más allá porque Tommy tampoco puede decir que está sorprendido. Y entonces más tarde hoy publicó un segundo post, si puedes poner ese en pantalla, que este va específicamente a el ataque a la Oficina de Ética Gubernamental. Leo: buenos días a Ética Gubernamental. A Cieny Rodríguez, ex secretaria del Departamento de la Familia, no se le permitió dar clases en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Interamericana. Eso era demasiado antiético para permitirlo. Ética denegó la dispensa. Ahora bien, todo el andamiaje de ex dueños, ex empleados, ex contratistas de Politán, ahora empleados de gobierno tomando decisiones, interviniendo, adjudicando y levantando la cartera millonaria de los clientes de la nueva Politán, haciendo negocios para sus clientes en el gobierno. Eso sí, raro, ¿verdad? Cieny salía del gobierno y los ex de Politán entraban. Rarísimo. Mañana lo aclaran. Y pone ahí unas notas de cuando le negaron eso a la exsecretaria. Tengo que comentar, me parece absurdo lo que hizo la Oficina de Ética. Porque una cosa es tú beneficiarte de lo que te prohíben, es que, y tú le diste un contrato a alguien, o sea, tú en tu jefe de agencia no te vayas a trabajar, pero ir a dar clase. Pero esos son otros 20 pesos. Ahora, mañana lo aclararán. La Oficina de Ética no está citada.
Claro, lo que está es reviviendo el tema de Politank y de lo que él entiende que es un claro conflicto de interés. Pero, Tommy, las tres agencias que tú mencionaste, Contralor, una Contralora en este momento, Ética, Inspector General, las tres han estado bajo el control absoluto del PNP. Aunque son agencias independientes, todas, los últimos nombramientos de todas, fueron de gobernadores del PNP. Y tú los confirmaste. Yo creo que la inspectora general está haciendo un buen trabajo para una agencia que está todavía en growing pains. Creo que está haciendo un buen trabajo. Pero si alguien tiene quejas, y las hay, de que las agencias anticorrupción en Puerto Rico no están protegiéndonos, pues esa es una queja contra el PNP, porque las controlan todas. Todos los pasados contralores, todos, desde que se fue Ileana Colón Carlos, que en paz descanse, todos han sido nombrados por gobernadores del PNP. Incluyendo la actual contralora, que tú la confirmaste, Tommy. Todos los directores de ética gubernamental, desde yo no sé cuánto, fueron nombrados por gobernadores del PNP. Y el inspector general no solamente fue nombrado, es legislación de gobiernos del PNP. Y las otras agencias que Toby no menciona ahí, pues ¿cuáles son? Departamento de Justicia, Fiscal Especial Independiente, todos controlados por el PNP. Si hay una insatisfacción en el país con que las agencias del gobierno de Puerto Rico no están a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, pues eso es un desastre de los gobiernos del PNP. Así que Tommy lo que está diciendo es que los gobernadores del PNP y el Senado PNP, los gobernadores del PNP han nombrado a esos puestos clave a personas que aparentemente no estaban capacitadas o no tienen la voluntad para luchar contra la corrupción, y yo le añado, y fueron confirmadas por senados del PNP. El plato no está servido, pero ya la antesala a lo de mañana en el programa en Análisis de la Z a la A de 12 a 1, hoy yo vamos a dar una antesala de lo que lo que se está esperando, y obviamente la vista empezará a la 1 de la tarde. Yo estaré aquí mañana a las 4 de la tarde y veremos lo que haya sucedido entre 1 y 4 de la tarde cuando comience esta edición mañana de Sobre la Mesa. Son las 4:35, regreso con más luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:39 de la tarde. Aquí continúo en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Para los que me han sintonizado tarde, pues todos los primeros 2 segmentos del día de hoy se los he tenido que dedicar obligado a la antesala de la vista de mañana, con las noticias que han surgido en el día de hoy. Una columna publicada por Tomás Rivera Chat en el periódico digital Noticel. 2 Buenos Días Puerto Rico. Bueno, no Buenos Días Puerto Rico, pero 2 posts de redes sociales publicados por Tomás Rivera Chat en el día de hoy. Las expresiones de la gobernadora confirmando que Francisco Domenech va a comparecer, que va a contestar las preguntas, que esto es más simplemente una vista más, que esto es una vista motivada políticamente, que esto es una vista motivada públicamente, y no ha contestado si ella lo va a acompañar, pero la fuerte acusación, alegación de que todo esto está motivado porque ella le quitó unos contratos a allegados de Tomás Rivera Chat. También la alegación de que Tomás lo que quiere es señalar corrupción en su gobierno, y la defensa que da la gobernadora es que se ha gastado menos en contratos que en el pasado, y como dije anteriormente, eso no es una defensa de corrupción. Tú te puedes gastar, en vez de 200 millones, 150,
pero de esos 150, si 25 o 30 millones se los diste a alguien con conflictos de interés, con presiones indebidas, pues habrá gastado menos, pero hay corrupción. Así que esa es un poco la antesala. Y también señalé en los primeros segmentos cómo Tomás de momento está abriéndole fuego a las agencias como el Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, agencias todas dirigidas por personas nombradas por gobernadores del PNP y confirmadas por senados del PNP. Y ahora, para continuar en unas 2 semanas, 3 semanas malitas para la gobernadora, yo no sé cuántas veces ya hemos dicho, los que estamos en programas de análisis como este, que esta ha sido la peor semana de la gobernadora. Yo creo que la semana pasada fue la peor semana de la gobernadora en mucho tiempo, la anterior había sido la peor en mucho tiempo, y hoy en gran medida depende de lo que suceda mañana. Porque yo creo que la vista de mañana puede marcar un antes y un después de la gobernación de Jennifer González. Pero en medio de esto le surge una nueva crisis, alegaciones que salen porque se filtran, yo no sé cómo se filtran, pero se filtran inicialmente una querella contra el secretario del Departamento de Rehabilitación y Corrección, Francisco Quiñones Rivera. Salió originalmente una querella donde se alegaba hostigamiento laboral y también unas insinuaciones, una alegación de hostigamiento sexual en el trabajo, empleadas del departamento, empleadas entiendo que de confianza en el Departamento de Corrección. En una comparecencia a un programa de televisión, aparentemente él validó, Francisco Quiñones, que eran 4 querellas. La semana pasada él estuvo atendiendo a los medios, defendiéndose, a lo cual tiene perfecto derecho, y dijo o insinuó que tenía el respaldo de la gobernadora, pero la gobernadora durante el fin de semana no fue tan contundente, y yo diría que ha asumido una actitud muy diferente a la que ha asumido en otras crisis de jefes de su gabinete. Tenemos aquí la nota del periódico Primera Hora, si la puedes poner ahí en pantalla. Podrían remover a secretario del DCR durante pesquisa. Cito textual a la gobernadora. No, ese no, el de Primera Hora. Cito textual lo que le dijo la gobernadora a la prensa durante el fin de semana. Yo no tolero los casos de discrimen de ningún tipo. Así que estamos revisando las mismas, se refiere a las querellas, para que se puedan investigar con la mayor celeridad posible, y yo no descarto tomar acciones tan pronto empiece la semana. Dijo más adelante que estará en comunicaciones con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, y las agencias que están en ese proceso para que se pueda seguir el trabajo, pero tomando precauciones para que las víctimas o las personas que han solicitado querella no se vean afectadas. Eso es una de las cosas que voy a estar evaluando, que pueda entrar en funciones el segundo en comando en el departamento en lo que se hace esa investigación, recalcó la gobernadora. Así que la gobernadora, número 1, nos está diciendo que le está pidiendo una investigación al Departamento de Justicia. Las querellas, hasta donde sabemos, no eran ante el Departamento de Justicia. Inclusive creo que una es ante la agencia federal EEOC, que atiende este tipo de querellas. Pero la gobernadora lo está elevando a su secretaria de Justicia y ha abierto la puerta a separarlo del cargo temporariamente en lo que se ven las investigaciones. Recordaremos que eso fue lo que sucedió con Wanda Vázquez cuando pasó por el proceso de un fiscal especial independiente y unas acusaciones que se callaron en vista preliminar, pero durante ese proceso Wanda Vázquez se hizo a un lado como secretaria de Justicia y el departamento se corrió por una secretaria interina. Eso es un poco lo que está anticipando la gobernadora. Además de que, pues, otro escándalo más en su gabinete. Es difícil para la gobernadora atenderlo, manejarlo. Se trata de un secretario que estaba haciendo una buena labor. Esto no lo exime. Habrá que ver. Yo no lo conozco, pero uno se sorprende. La imagen que tenía era de un secretario que estaba propiciando y promoviendo cambios en ese departamento. Los incidentes violentos y de muertes que hicieron crisis bajo la pasada administración, por lo menos se han reducido significativamente.
Así que, problema para la gobernadora. Curioso cómo en esta ocasión se reacciona muy diferente a todos los demás problemas que ha tenido con miembros de su gabinete, incluyendo a Ciari, y ha sido proactiva. Es cierto que se trata de querellas que incluyen hostigamiento sexual, que son asuntos extremadamente serios, pero el de Ciari eran alegaciones de corrupción, extremadamente serio también. Así que aplaudo que la gobernadora actúe proactivamente. Pero, por lo menos una de las querellas es de noviembre o diciembre del año pasado. Y la gobernadora está siendo proactiva porque esto se filtró a la prensa. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, si no se hubiera filtrado a la prensa, ¿no hubiera pasado nada? La pregunta que nos tenemos que hacer es, si había 4 querellas, ¿la Fortaleza lo sabía o no lo sabía? Si la Fortaleza lo sabía y no hizo nada, la Fortaleza es cómplice. Porque ahora la gobernadora está diciendo que se lo está mandando a justicia y que está considerando suspenderlo, pero es porque se hizo pública. Si las querellas, la Fortaleza nunca se enteró de esas 4 querellas, pues les tengo que decir que algo anda bien mal en la administración pública de este gobierno. Número 1, ¿cómo es posible que un secretario de gabinete, si tenía 4 querellas de asuntos serios, no le haya informado a sus superiores, incluyendo Francisco Domenech y la gobernadora? Si no lo hizo, eso es razón para votarlo. ¿Cómo es posible que quien sea que se enteró de que estas querellas estaban donde sea que se presentaron, no notificó a la Fortaleza? Y repito, aquí hay 2 escenarios. O la Fortaleza lo sabía y no hizo nada y está actuando ahora, lo que hay que aplaudir, pero está considerando actuar ahora porque esto se filtró a la prensa, no porque había una intención. Si la Fortaleza lo sabía, habla muy mal del entorno de la gobernadora. Pero, es más, si lo sabía la Fortaleza, pero no la gobernadora. O sea, si yo fuera Jennifer González, obviamente si ella lo sabía, si yo en la prensa le diría a la prensa, pregunten, indaguen. Pregúntenle al secretario si él informó de estas querellas a alguien en la Fortaleza. Pregúntenle a la gobernadora si ella sabía de estas querellas. Pregúntenle a Francisco Domenech. Pero repito, esto viene de noviembre o diciembre. Y en el podcast de hoy, en el programa de hoy de análisis de la ZLA, la licenciada Zoela Boy, que sabe de estos temas laborales más que yo, dice que cuando se presenta una querella al EEOC, aunque no se hace pública la querella, se hace público que hay una querella contra un funcionario público. Así que muy bien de la gobernadora de haber actuado, o por lo menos de decir proactivamente. Sabremos esta semana qué va a hacer, pero quedan muchas interrogantes más allá de los hechos per se. Los chicos de Puestos para la Mañana dijeron esta mañana aquí que, para mí sorpresivo, vuelvo y repito, creo que este es un buen secretario y no tiene pinta de macharrán, pero eso no lo exime a la gente que parece lo más civilizado y que son unos hostigadores. Pero los chicos de Puestos para la Mañana alegan que esta persona en los puestos que tuvo anteriormente, puestos públicos que tuvo anteriormente, dejó un historial de hostigamiento laboral y o de hostigamiento sexual. Si eso es cierto, si había instancias, fuertes rumores de puestos previos que él tuvo, bueno, entonces volvemos a cuestionarnos cuál fue el proceso de evaluación de candidatos para este gabinete. La gobernadora debió conocer lo de las planillas de Verónica Ferraioli. La alegación es que se vino a enterar al final. La gobernadora debió conocer lo de el Centro de Inspección de Vehículos de Motor en Yabucoa de doña Ciari. Al día de hoy no nos han dicho cuándo fue que se enteraron, pero si se hubiera hecho un buen examen, una buena investigación, se hubiera enterado. Y en este caso, lo mismo pasó con el procurador de los impedidos, que tenía un récord malísimo de demandas, ¿recuerdan?
de demandas que hasta el sector comercial estaba diciendo, ¿pero qué es esto? Y en este caso, si es cierto lo que dicen los chicos de Puestos para Mañana, que en la judicatura donde estuvo, y creo que fue en Ponce, el municipio con Mayita, también había un historial de comportamientos no los más adecuados, pues entonces falló el proceso interno de la gobernadora, y ya son muchas las veces que nos estamos preguntando cuál fue el proceso que se llevó a cabo para escoger estos miembros del gabinete. Nunca nos dijeron ni cuál fue la compañía que supuestamente habían contratado para que hicieran el background check, ¿se acuerdan? Y los background check de ese montón de gente valen miles de dólares. Si es una compañía seria. Y no estamos hablando del background check de 4 personas. Estamos hablando del background check de un gabinete completo. Por lo menos los que se llaman secretarios, jefes de agencias, directores ejecutivos de corporaciones públicas que manejan millones de dólares en fondos públicos, que hacen política pública o ejecutan política pública, o sea que son puestos importantísimos, y la gobernadora nos hizo creer que tenía un proceso de la más alta calidad. Nunca nos dijeron quién fue la compañía, cuánto costó, quién la pagó, cómo se pagó. Veremos a ver en qué queda esta situación, este planteamiento serio sobre el secretario del Departamento de Corrección, y veremos a ver qué acciones toma la gobernadora durante esta semana. Son las 4:52, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy lunes, día feriado, pero estamos aquí en vivo, lunes 23 de marzo del 2026, día de la abolición de la esclavitud, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo en el canal de YouTube de esta emisora, por radioisla.tv, en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor, pero te recuerdo que si no nos viste en vivo, si quieres volver a ver alguno de los segmentos, o volver a ver y escuchar el programa completo, esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, y también en la plataforma, en mi canal de YouTube bajo mi nombre. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, pues fácil hacerlo, escribes mi nombre en el buscador, ahí le das a la campanita y quedas registrado y recibirás un aviso cada vez que un episodio de Sobre la Mesa esté disponible, o cualquier otro video que pongamos ahí en mi canal de YouTube. Así que a mí me puedes seguir en 2 canales de YouTube, en el que está bajo mi nombre, ahí está Sobre la Mesa, y también en el canal que tengo con la licenciada Zoe Lavoy, Análisis de la Z a la A. Te invito a que me sigas en ambos canales. Y en Análisis de la Z a la A estamos todos los días de 12 a 1 en vivo, y después pues lo puedes ver y escuchar grabado. Y en Sobre la Mesa no me vas a escuchar en el canal de YouTube en vivo, para eso está la cadena de Radio Isla o el canal de YouTube de Radio Isla, pero más adelante lo puedes encontrar grabado para que nos escuches y me veas cuando a ti más te convenga. Y según mi reloj, estamos a la vuelta ya de ser las 5 de la tarde. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Continuamos. Si te perdiste la primera hora, te invito a que la busques más adelante en esas plataformas, en mi página de Facebook, en cualquiera de esas plataformas, porque pues te hemos obligado. Zoe y yo hemos tratado en los últimos 2-3 días de Análisis de la Z a la A dedicarle el menos tiempo posible a la guerra dentro del PNP, pero es que es imposible. Así que la primera hora básicamente se la dediqué completo a los diferentes episodios, capítulos de esa guerra dentro del PNP, y pues al final también hablé de la situación con el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que está ahí disponible en mis plataformas de redes sociales y las de Radio Isla 1320 para que las puedas escuchar si te lo perdiste. Pero hoy el periódico El Nuevo Día da una primera plana de algo que yo en este programa ya lo he dicho, la puedes poner ahí en pantalla, pero ya está en la primera plana del Nuevo Día, así que ya esto se subió a otro nivel. Discurso expansionista.
Fuera Puerto Rico de la narrativa estadista de Trump. Las expresiones del presidente de anexar a Groenlandia, Canadá y Venezuela acentúan su desinterés de admitir a la isla como Estado, coinciden analistas. Yo lo llevo diciendo en este programa por mucho tiempo. El periódico le dedica 2 páginas donde cita a diferentes profesores universitarios, analistas. La realidad es que lo que ha logrado el PNP durante los últimos 20 años y lo que ha logrado Jennifer González por sus estrechas relaciones con el gobierno de Trump y de aclararse trumpista es alejar la estadidad cada día más. A esta historia del periódico El Nuevo Día, que básicamente lo que dice es: no hay ningún interés de convertir a Puerto Rico en Estado para el gobierno de Trump y para el gobierno de los Estados Unidos. Están felices con la colonia, el Estado Libre Asociado, el territorio, como usted le quiera llamar. Para los intereses militares de Estados Unidos, que es lo que la gobernadora está usando como excusa, no necesitan cambiar el estatus, están felices con lo que hay. Y los otros países donde Trump, a veces en broma, a veces en serio, habla de estadidad, tienen unas razones estratégicas. Primero, no son parte de Estados Unidos, no son ni territorio, ni colonia, ni nada. Y hay unas razones estratégicas, económicas, militares, por las cuales Estados Unidos o Trump quisiera anexarlo. Aquí lo que hay es un estancamiento dramático del movimiento estadista. A esa primera plana añádanle la historia que la acompaña, de que es que durante los pasados 13 años, la puedes poner ahí en pantalla, los diferentes grupos estadistas han gastado cerca de $20 millones en cabildear en el Congreso, a través de diferentes grupos y a través de gobernadores estadistas, que eso no se cuenta ahí. Y yo les puedo resumir cuál ha sido el resultado. Perdonen que lo diga, es el capítulo 2 de mi libro, en primera fila, disponible en mi página acevedovila.net, donde yo analizo todos los movimientos de estatus desde 1997 hasta el 2025, de todas las alternativas de estatus: Estado Libre Asociado, estadidad, independencia y libre asociación. Pero el capítulo 2 se lo dedico a la estadidad. Y esto empieza desde antes de Trump. Esto no es por Trump. Hay una resistencia y oposición firme a la estadidad en Washington, en 2 sectores: en los republicanos y en el Senado, que incluye a los demócratas. Y en ambos, la resistencia hoy es más fuerte que cuando yo, como presidente del Partido Popular, me fui a oponer al Proyecto Young en 1997 y 1998 en el Congreso. Y lo analizo en el capítulo 2 de ese libro con los datos. Como dice por ahí uno, los datos son los datos. En la Comisión de Recursos Naturales, la que tiene jurisdicción sobre el estatus, el apoyo de los estadistas de los republicanos es cada día menor. En el último proyecto de estatus de Jennifer González y Nidia Velázquez, el único republicano que votó a favor del proyecto en la comisión fue Jennifer González. Nadie, ni un solo republicano. El proyecto de estatus de Jennifer y Nidia Velázquez se aprobó en la Cámara con solo 16 votos republicanos. Vuelvo y repito, esto comenzó antes de Trump. Lo que ha hecho Trump es afianzarlo y dramatizarlo ahora cuando habla de estadidad para Canadá, estadidad para Venezuela, estadidad para Groenlandia, y ya mismo hablará de estadidad para Cuba. Inclusive cuando hizo las expresiones sobre Cuba la semana pasada, el entre líneas fue desprecio a Puerto Rico. Cuando dijo el disparate que Cuba no estaba en áreas que eran azotadas por huracanes, disparate, pero viniendo de Donald Trump, cualquier cosa. Y dijo, y de esa forma no nos van a estar pidiendo dinero toda la semana. Y todo el mundo interpretó que se refería a nosotros, a Puerto Rico. En el otro lugar, que la oposición a la estadidad es todavía mayor, es en el Senado. Demócratas y republicanos. Ha estado bajo control de demócratas y republicanos. Y la última vista pública sobre estatus en el Senado de los Estados Unidos, Alejandro García Padilla era gobernador de Puerto Rico, 2013. Esa es la verdad. Y los que estén dándole dinero y que se gastaron esos $20 millones, quien único
se ha beneficiado del movimiento estadista son los cabilderos que cobran, los Jeffrey Faro de la vida, que cobran, pero no hay resultados. Yo no estoy diciendo que abandonen el ideal. Yo estoy diciendo que le deben decir la verdad. Y esto está más dramático porque estamos en marzo y el gobierno de Jennifer González no ha presentado ni un solo proyecto de estatus ante el Congreso. O sea, no ha promovido. Lo he dicho antes, lo repito, es la primera vez que un gobernador estadista en su primer año y ahora 3 meses de gobernación no presenta ninguna propuesta de estatus ni en Washington ni en Puerto Rico. Si por algo deberían estar los líderes estadistas peleando con Jennifer González, es por eso. Pero no lo hace porque a ninguno tampoco es prioridad. Usan el ideal de la estadidad para engañar a los estadistas. Porque en esta guerra, ni Tommy ni nadie se está quejando de esto, de esta primera plana. Jennifer González sabe, Tomás Rivera Chat sabe, Johnny Méndez sabe, Miguel Romero sabe que ni ayer, ni hoy, ni en el futuro cercano va a haber ambiente para la estadidad. Las razones son bien profundas, yo las he estudiado, ellos las conocen, pero no las han querido enfrentar ni allá ni aquí. Y cuando analizamos los resultados electorales en Puerto Rico, bien analizados, lo que hay es o un estancamiento del apoyo a la estadidad o comienza un debilitamiento. Y cuando examinamos el comportamiento de las generaciones más jóvenes, vemos como las generaciones más jóvenes, las de la crisis, se están cada día apartando más de respaldar la opción de estadidad como una opción real para Puerto Rico. Bueno, caos en los aeropuertos. Bueno, déjame primero hablar aunque mañana voy a hablar de energía con Ramón Luis Nieves, pero esto hay que discutirlo. La semana pasada habíamos hablado de que Luma presentó, puedes cambiar ese titular ya y ponte el aumento a la luz. La semana pasada había hablado, primero les recuerdo que cada 3 meses, al final de cada trimestre, Luma le hace una petición a el negociado de energía de que se aumente o se baje. Ha habido ocasiones que se ha bajado la luz por los próximos 3 meses. Es una fórmula y aunque quien la presenta es Luma, la realidad es que incluye el insumo de Luma, de Genera y de la propia Autoridad de Energía Eléctrica. La semana pasada informamos que Luma había pedido, a petición de Genera, un aumento de 1 centavo kilovatio hora, que equivaldría a un aumento de 4% en el costo de la tarifa por los próximos meses, abril, mayo y junio. Sin embargo, el periódico El Nuevo Día, en su edición de ayer domingo, nos dice que el negociado está pidiendo más datos porque la situación en Oriente Medio se sigue complicando y ahorita voy a eso, a lo que está sucediendo allá. Dice esta nota de Manuel Guillama Capella en el periódico de ayer sobre la mesa posibilidad de mayor aumento en la luz. El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de 48% en el precio del petróleo, indicó el operador del negociado de energía. La gobernadora dijo los otros días que aquí no iba a haber escasez. Ese no es el punto, gobernadora. Nadie ha dicho que no va a haber petróleo, que no va a haber diésel. Es que está más caro porque es un commodity. Y lo que pasa en Oriente Medio afecta el petróleo que se vende y que se produce en Estados Unidos. Leo la nota. De cara a la aprobación del ajuste que cobrará vigencia el 1 de abril, o sea, ya mismito, Luma Energy y Genera reconocieron que persiste la incertidumbre sobre el impacto que la guerra en Oriente Medio tendrá sobre los costos de combustible y por consiguiente sobre las facturas de los clientes, más allá del aumento de 1 centavo solicitado en pasados días. Entonces, Genera le dice al negociado de energía, debido al conflicto de Irán, los precios del crudo se han tornado extremadamente volátiles y han incrementado aproximadamente en 48% desde el 27 de febrero. Gracias, Donald Trump. Gracias, Donald Trump.
En consecuencia, los precios del Bunker C y el Diesel han aumentado por 37% y 54% respectivamente. Los precios de gas natural han permanecido estables. Eso fue una buena noticia porque yo temía que también el gas natural, que ha subido en otros lugares, aparentemente acá no ha subido. Entonces, la nota dice más adelante, que quiero chequear acá. Lo de las leyes de cabotaje. El 18 de marzo, el presidente Trump anunció una moratoria de 60 días a las llamadas leyes de cabotaje que limitan el transporte marítimo entre la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses y entre ellas Puerto Rico a embarcaciones de fabricación y tripulación americana. Genera, sin embargo, estimó que la dispensa, que no fue considerada al momento de elaborar la solicitud del ajuste, no tendrá efecto sobre los costos de combustible para producción eléctrica en Puerto Rico. Yo se los dije que tenía dudas. Ahora lo dice Genera. ¿Y cuál es la explicación? Cito textualmente del portavoz de Genera. No se espera ninguna merma en los costos de combustible del sistema ni la compra de energía como resultado de la dispensa del presidente Trump. La dispensa es una medida de corto plazo, 60 días, y la logística de suplido de combustible para contratos existentes se estipula con meses de anticipación. Por lo tanto, no se anticipa ningún impacto material en los costos. Sin embargo, si hubiera alguna interrupción en el suplido, la dispensa podría ayudar a mitigar potenciales deficiencias. En palabras sencillas, el aumento de la luz para los próximos 3 meses está casi asegurado. Lo que falta es determinar de cuánto va a ser. Y a eso añádale el aumento en la gasolina. Ya yo vi en estos días varias estaciones con el litro por encima de $1. Y todo esto es consecuencia de las acciones de Donald Trump de declarar una guerra, a eso voy ya mismo, que nadie entiende por qué la declaró. Pero antes de llegar a eso, si usted tiene viajes planificados en estos días, yo gracias a Dios no tenemos viajes planificados, no nos vamos de vacaciones, ni en Semana Santa. By the way, qué espléndida la gobernadora. Semana completa a los empleados públicos. Para mí esa es la muestra de una gobernadora que se siente extremadamente débil y que se cree que con hacer cosas como esa va a cambiar su imagen. Todo lo contrario. Primero, le está obligando a empleados públicos a que cojan como vacaciones días que no los tenían planificado y que quizás los querían coger en otras fechas. Segundo, un país que necesita producir y un gobierno que se siente que no se mueve. La gobernadora acaba de dar la semana entera de vacaciones. Pero hay caos en los aeropuertos. Ya puedes quitar ese clipping. Caos en los aeropuertos. Las filas hoy, que se han visto en las imágenes, Mili Méndez hizo un reportaje desde el aeropuerto, he visto imágenes en las redes, creo que ya hay carpas fuera de Muñoz Marín, del aeropuerto. Eso es así en los grandes aeropuertos de todos los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Para que entiendan. Porque los demócratas se han negado a aprobarle el presupuesto a la Agencia de Seguridad Nacional, el DHS, Department of Homeland Security, que es el que tiene los dineros de FEMA, los dineros de ICE y los dineros de TSA, entre otras agencias. Y los demócratas lo que están diciendo es, Trump, hagamos una reforma para evitar los excesos de ICE que han costado la vida de ciudadanos americanos y las escenas que vimos en Minnesota. Y lo que le están pidiendo no es nada extraordinario. Que si vas a intervenir con alguien, tengas una orden de arresto. Que no hagas arrestos o intervenciones simplemente porque te parece que la persona es de piel oscura o habla inglés con acento o no habla inglés. Pero Trump se ha negado. Y entonces no hay dinero y los empleados de TSA están trabajando de gratis. Y llevan ya 40 días. Y obviamente si usted está trabajando de gratis, usted no tiene muchas ganas de trabajar y muchos se están quedando en su casa y nadie los puede culpar. Y probablemente están chiripeando por ahí. Y eso está sucediendo en todos los Estados Unidos. Entonces Trump anunció con bombos y platillos que iba a destacar a los agentes de ICE. ICE tiene dinero, porque como eso es lo que le importa a Trump,
Cuando aprobaron la última ley esa famosa, el Big Beautiful Bill, le dieron un montón de dinero a ICE, así que ICE está operando. Entonces ya llegaron los agentes de ICE al Muñoz Marín y están creo que en 14 o 15 aeropuertos. Pero los agentes de ICE no van a tramitar allí en los puestos. Los agentes de ICE, Trump los mandó para arrestar a cualquiera que le parezca que es un inmigrante ilegal. Eso es todo. Así que se estima 4 horas de fila. Olvídese si usted tiene pre-check, olvídese si usted tiene cualquiera de esos servicios. Esto es una locura. Y no se ve la luz en el final del camino. Y para mí, mandar los agentes de ICE a los aeropuertos lo que va a hacer es aumentar las tensiones. Ya vi un video en las redes sociales de un arresto a una mujer ciudadana americana en el aeropuerto de San Francisco, simple y sencillamente porque no tenía su pasaporte, porque si estaba viajando dentro de Estados Unidos, tú no necesitas su pasaporte, y no tenía ninguna prueba de que era ciudadana americana, y se la estaban llevando. El presidente del Caucus Hispano, el amigo Adriano Espaillat, lo ha llamado así, una provocación, enviar los agentes de ICE. Los agentes de ICE no van a resolver el problema de las largas filas, porque no están adiestrados y capacitados para hacer lo que usted sabe que se hace. Primero te chequean, entran en la computadora, chequean tu identidad, después de eso pasas por las máquinas estas. Todo eso requiere un entrenamiento. Así que extremadamente complicado el escenario en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Y esto va a tener, mire, el turismo de Estados Unidos está recibiendo golpes por todos lados, por culpa de Donald Trump. Las políticas antimigratorias de Donald Trump han frenado que personas vayan allá bajo el temor que después los van a arrestar. La burla constante de Donald Trump a otros países ha provocado que mucha gente diga, para allá yo no voy. Y ahora, el que esté planificando vacaciones en Estados Unidos, que le digan que cuando vaya a salir de regreso a su país, va a tener que estar 4 y 5 horas en unas filas inmensas. Obviamente a nosotros no nos ha afectado tanto porque curiosamente la gente pues nos ve diferente. Pero esto de la fila nos va a afectar. Nos va a afectar. Y lo único que están pidiendo los demócratas es unas reformas más que prudentes y más que necesarias a las prácticas abusivas que ha implantado Donald Trump y ICE durante el pasado año y 2 meses. Y antes de irme a la pausa, lo más cercano a la guerra. Trump, durante el fin de semana, sigue con la cuestión esta del estrecho de Hormuz. Y entonces él va para atrás y para adelante. Y ha tratado de que los aliados lo ayuden y todo el mundo le dice, esa guerra no es mía, esa guerra es tuya. Y después dijo, yo no necesito a la gente de los aliados. Y entonces el sábado, creo que fue el sábado o ayer domingo, le dio un ultimato a Irán de que si no abría el estrecho de Hormuz para hoy, para esta noche, él iba a bombardear las facilidades energéticas de Irán. Eso tenía un efecto devastador sobre la economía de Estados Unidos, del mundo. Empezó un pánico. Y entonces hoy de momento anunció que hay unas negociaciones al más alto nivel con Irán, que están a punto de terminar la guerra, o sea, y que entonces no va a bombardear por 5 días más. En otras palabras, taco. Trump's, ¿cómo es este? ¿Cómo es que es taco? Trump's chicken out. Ay, Dios mío. Again, chicken out, sí. Pero entonces él dice que tiene unas negociaciones al más alto nivel con Irán, e Irán las está negando. Y el gobierno de Irán dice, mire, esto es una movida para ganar tiempo, para detener el aumento en los precios del petróleo, para detener la caída de la bolsa de valores, which is true. Una vez Trump anunció que no va a bombardear por los próximos 5 días, los precios del petróleo comenzaron a bajar un poquito. El stock market comenzó a recuperar gran parte de lo que perdió la semana pasada. S&P terminó con 1.15 arriba, Dow con 1.38, Nasdaq con 1.38. Pero Irán insiste en que eso es embuste.
que no hay ninguna negociaciones de paz al más alto nivel. Y lo dijo así mismo, esto es simple y sencillamente una movida de Trump para calmar los mercados. Y el problema que tenemos es, si fuera cierto, que la última vez que estaban negociando con Taco, Trump's always chickens out, gracias a José Aníbal. El problema es que la última vez que hubo negociaciones, y era verdad, esas estaban en la mesa de negociación, antes que se acabaran las negociaciones, Israel y Estados Unidos bombardearon. Irán dijo, pero entonces, ¿para qué estamos negociando? Yo no estoy diciendo que no estén negociando. Estoy diciendo que por lo menos públicamente, voy a leer del periódico El País, en este momento. El presidente Donald Trump ha afirmado este lunes que fue Teherán quien hizo el primer acercamiento para negociar con Washington y que han encontrado importantes puntos de acuerdo. Ha añadido que no reconoce a Mojtaba Khamenei como líder supremo iraní y que tal vez encuentren una alternativa como en Venezuela. En otras palabras, quiere poner a alguien como la Delcy de Venezuela que le responda a él. Poco antes, el republicano había afirmado de conversaciones productivas con el régimen de los ayatolas sobre una completa resolución de hostilidades y anunciado una tregua de 5 días en los ataques a las infraestructuras energéticas tras amenazar el sábado con atacar las centrales eléctricas iraníes si Teherán no desbloqueaba Hormuz. Sin embargo, Teherán ha negado las conversaciones y atribuye el paso atrás a su propia amenaza de atacar eléctricas por toda la región y a los intentos de Washington de bajar el precio de energía. Y entonces dice que Netanyahu habló con Trump. Así que hoy los mercados están calmados. Hoy la amenaza de bombardeos de lado y lado a toda la infraestructura energética de la región, que iba a tener un efecto devastador a corto, mediano y largo plazo sobre la economía mundial, por lo menos por 5 días, está pospuesto. Pero qué curioso, Donald Trump está hablando de unas negociaciones, pero él no había dicho que tenía que ser rendición total. Si la guerra estaba gana, ¿por qué hay que negociar? Evidentemente, se ha metido en un callejón sin salida. Donald Trump ha metido a Estados Unidos, a petición de Netanyahu en Israel, a una guerra de la cual no saben cómo terminarla. Habrán destruido gran parte del aparato militar de Irán, aparentemente eso nadie lo niega, pero no han debilitado el régimen de los ayatolás. El cambio de régimen que pronosticaron no se ha dado y se ha hecho más marcado el aislamiento en el que queda Estados Unidos. No ha logrado producir ni un solo aliado en esta guerra, más allá de Israel, que es quien lo metió en la guerra. Y las consecuencias económicas las estamos pagando todos. Obviamente, el que no empiece un bombardeo de lado y lado, porque si Donald Trump se ha echado para atrás es porque sabe que la amenaza de Irán de atacar las facilidades eléctricas de los países aliados a Estados Unidos que están en la región, Donald Trump sabe que es una amenaza real. ¿Dónde va a terminar esto? Yo no me atrevo a decirle, no soy experto del tema, pero ya estamos entrando a la 4ª semana y no hay señales. Digo, a lo mejor se están dando estas negociaciones en el más alto nivel. Irán está en este juego que siempre se hace de decir que sí, pero que no. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero como Donald Trump nos ha engañado tantas veces, yo me sospecho que temprano en la mañana hoy le dijeron, presidente, si usted sigue con la amenaza de que hoy a las 12 de la noche vamos a bombardear las facilidades energéticas de Irán, va a haber una caída dramática del stock market y va a haber una subida dramática de los precios del petróleo. Así que por lo menos en el día de hoy se ha logrado esa estabilidad, pero no la solución a un conflicto creado por los Estados Unidos. Son las 5:25, mucho de deportes. Empezó el BCN, regresó luego de la pausa con José Aníbal Herrero hablando de deportes.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:30 de la tarde. Es lunes. Fede nuevamente está en compromiso, pero tengo, gracias a la magia del internet y de la videoconferencia, a José Aníbal Herrero. Saludos, José Aníbal. Buenas tardes, Aníbal, y buenas tardes a los radioescuchas. Aquí desde casa, que estamos trabajando remoto hoy, pero no podemos llegar a la estación. Muy bien, pero se te agradece. Bueno, muchos temas de deportes. Empezó el BCN, después que Federico dijo el viernes aquí que no habían sanciones, resultó que hubo sanciones para Bayamón. Ayer tus cangrejeros le ganaron a los vaqueros. Dale, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a primero empezar que el BCN empezó el sábado, una victoria de Ponce sobre Mayagüez. Fue un muy buen partido, yo no sé si tú lo viste, No. Se decidió al final. Ponce, el equipo de Ponce me gusta, yo sigo pensando que Mayagüez es el mejor equipo de esa división, pero entre Mayagüez y Ponce las diferencias para mí son mínimas. Luego ayer domingo pues jugó San Germán en Manatí, ganando San Germán cómodamente, y Santurce en Bayamón, un juego que se pasó por televisión, por Telemundo. Santurce estuvo ganando todo el partido, nunca hubo ventaja de Bayamón, pero aún así el partido se acabó por un punto, se acabó bien a lo loco de... Santurce sale con el balón, pierden el balón, la bola pica por todos lados, se tiran al piso y se acaba el tiempo. Una cosa bien loco. Es la primera victoria de mis cangrejeros de Santurce en Bayamón desde el 2024. Wow. Así que ya empezamos ahí bien. ¿Tú fuiste al juego o no fuiste? No, yo lo vi desde casa, eso era en Bayamón. Nosotros debutamos el viernes contra los Mets de Gurabo, de nuestro querido amigo Roy Chévere, que parece que no tiene ni cantina todavía allí en Gurabo, dicen por ahí. Debutamos en el Clemente el viernes. Okay. Así que ya, bien, si te metes en el website de los boletos, está todo palco vendido, todo preferencia vendido y queda uno que otro de general. Así que parece que habrá casa llena el viernes en el Clemente para ver a este equipo. Lo más importante de ayer fue que Santurce jugó con un refuerzo que es Malik Beasley, que es un ex NBA. Era una casi estrella en la NBA. Él tuvo problemas, ¿verdad?, de apuestas deportivas y una investigación que sigue en mente y por eso no está en la NBA. Él ayer jugó, fue el único refuerzo que jugó, porque hablaremos de eso ya mismo, de las sanciones. Santurce arrancó con un refuerzo, van a tener un segundo refuerzo que es Wiley, que lo conocen de Bayamón de muchos años, y no va a tener ese refuerzo hasta mayo. Ese refuerzo, pues vimos a Malik Beasley, metió 22 puntos y bien parecido a Galinari, que puede tirar por encima de todo el mundo. Lo estaban galdeando Palermo, Mojica, Javier Esquerra, que es el point guard de segundo año de Bayamón nativo, que es muy, muy bueno, tiene mucha promesa. Y es lo que hace tirarle por encima, que es lo mismo que hacía el italiano Galinari el año pasado. Así que creo que Santurce demostró que vamos a ver cómo se ve con Wiley. Obviamente falta en cuanto a nuestros nativos. Falta que Jonas Howard llegue de China, que su equipo ya se eliminó, así que debe incorporarse pronto. Y vimos por fin el regreso de Manuel Maldonado, que estuvo lesionado toda la temporada pasada por una operación en la rodilla. Regresó, metió 3 puntos, se vio activo, así que lo importante es que Santurce tiene un equipo profundo y balanceado. No sé cómo están tus Piratas, cómo está tu esperanza con los Piratas. Pues yo de verdad que no, estoy un poquito desconectado. Veo que el primer juego es el viernes, que reciben ahora no sé si déjame ver cómo es esto, si esto, tú no sabes si la página del BCN la cambiaron de la persona que la administra y es terrible, es la verdad. Por inclusive yo no sé si ahora es a las ligas europeas que el que sale arriba es el home team, o si es como siempre se ha hecho, que el que está abajo es el home team. No, el de abajo es el home team. Por ejemplo, el próximo partido es el miércoles que tenemos, que es Bayamón contra los Osos, que van a Manatí, que esa es la rivalidad de esa división, son Manatí y Bayamón, van a jugar 6 juegos. Santurce Quebradillas entrena con Bayamón, diablo, Bayamón va a tener 3 juegos y Quebradillas va a tener 1. El viernes, Vaqueros visitan a la guarida. Pues no sé, la verdad que la hablaba con Fede, no conozco los refuerzos, más allá obviamente del Mr. MVP, no sé, hay que ver cómo arrancan esos Piratas. Bueno, pues el Bayamón va a tener, por lo que la sanción, Bayamón parece que negociaron con la liga porque pero no ha salido nada todavía. Por eso, porque Fede estuvo aquí el viernes y dijo, no, se resolvió que no hay sanciones porque nadie se pasó del tope. Entonces resulta que Bayamón no se pasó del tope, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo ilegal?
Pero yo no entiendo bien la resolución, de verdad. Lo que dice Fed es correcto. Parece que no había una sanción oficial. Yo no sé si es que Bayamón muy inteligentemente negoció con la liga porque lo que acordaron fue 3 juegos sin refuerzos. Y sus refuerzos que los anunciaron son 3 ex-NBA y ninguno ha llegado a Puerto Rico. 2 juegan en la liga australiana que están en la final ahora mismo. Así que los 2 de la final no van a llegar hasta 3, 4 semanas. Pero también tienen que pagar $50,000, ¿o no? Y tienen que pagar $50,000. Claro, son los primeros 3 juegos sin refuerzo, que son el juego de ayer de Santurce, el miércoles contra Manatí y el viernes contra tus Piratas. Luego de eso, pues ya están. Y yo, que ya lo dijo Luis en Puestos para Mañana y me citó, yo, no sé tú, yo estoy seguro que tú piensas como yo firmo que Santurce sea campeón el año que viene. Hay que ver. Que me pongan 3 juegos sin refuerzo y no tener el pick del draft, que es el último pick en el año. ¿Verdad? Yo creo que yo firmo eso ahora mismo. Así que está bastante bien y bueno, Bayamón no tiene problema de dinero, esos dueños tienen mucho dinero, así que $50,000 para ellos no es lo que son para ti, para mí. Es una temporada larga, así que aunque ellos arranquen 0-3 por jugar sin refuerzo los primeros 3 juegos, no es como que se van a eliminar. También escuché esta mañana que los juegos están más espaciados. Por ejemplo, hoy no hay juego ni mañana hay juego. No entiendo. No, pero, y el miércoles solo hay un juego, que como dije, es Bayamón en Manatí. Luego el jueves hay un juego nada más, que es los Atléticos en Ponce. Será el segundo juego de cada equipo. Y el viernes hay 3 juegos, que es los Mets en Santurce, que es el primer juego de los Mets. Los Osos en Arecibo, que es el tercer juego de Manatí, primero de Arecibo. Y los Vaqueros en los Piratas en Quebradillas, que es el tercero de Bayamón y el primero de Quebradillas. El calendario está medio raro, ¿verdad? Entonces, el sábado tenemos 2 juegos, Indio en San Germán, que sería el tercer juego de San Germán, el segundo de Mayagüez, y entonces los criollos no juegan por primera vez hasta el sábado 28, que les toca ir a Ponce. O sea, que los criollos de Tío John no inauguran en la casa ¿hasta cuándo? Vamos a corregir, porque entonces el primer juego de Aguada es el domingo 29. Y Caguas tiene su primer juego. Mira qué cosa. El primer juego de Caguas es el 31 de marzo, martes, contra mis Cangrejeros de Santurce. Ese día el chat de los guerreros se convierte en zona de nadie. Y ok, sí, ya lo vi ahí. Es que no, parece que cambiaron el administrador, la administradora de la página, y la página es bastante mala ahora mismo. Ayer no veíamos los stats, no fue hasta ahorita. Por eso yo en una ayer traté de ver por cómo iba el juego en la aplicación y no me dejaba verla. Sí, exacto. No sé qué pasa, no sé si es una cuestión de que pues no han pagado alguna licencia. Tomen nota los del BCN que escuchan este programa, que tienen que arreglarla lo más pronto posible. Sí, nosotros queríamos ver los stats porque queríamos ver cuánto terminó metiendo nuestro refuerzo Malik Beasley, y lo descubrí ahorita que fueron 22 puntos en nuestro primer juego en el BCN, así que y quería verlo, gente, cuánto los porcientos. Bayamón tiró fatal desde 2, tiraron como 32%. O sea que hay que bregar ahí. Yo espero que nos escuchan aquí en la liga, que le metan un poquito de chavo a esa página, porque está medio complicadita. Bueno, son las 5:38, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos de un hecho histórico. Nuevamente las nenas, y sí que son nenas, sacando la cara por Puerto Rico. Eso y otros temas de deporte cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:44 ya en el último segmento de la edición de hoy. El último segmento hablando del fin de semana de deporte. Grandes noticias para el deporte puertorriqueño, el deporte femenino, el deporte del fútbol internacional. Por eso las dejo a José Aníbal que nos explique de qué se trata. Bueno, las mujeres atletas siempre son las que han sacado la cara por Puerto Rico. Como olvidar que nuestras únicas 2 medallas olímpicas son de 2 legendarias mujeres, Mónica Puig y Yasmín Camacho Quinn, así que las mujeres atletas son las que nos cargan, las sacan la cara por Puerto Rico. Aquí la última vez que comparecí por teléfono hablé de que Puerto Rico estaba cerca de ir a un mundial, ¿verdad? Y que fuimos a verlas allí. Yo fui a ver ese juego que dimos una goleada. Ese es el mundial adulto. Ayer se concretó la primera cualificación de la historia de Puerto Rico de cualquier nivel, de cualquier equipo, a un mundial de la FIFA.
la selección U17, que eso significa 17 años o menos, por eso es que tú dijo Aníbal, que estas sí son niñas. Son niñas de verdad, son nenas de verdad. Niñas de verdad, cualificaron al Mundial de la FIFA U17, que se celebrará en septiembre y octubre de este año en Marruecos. Calificaron, fue una de las cuatro naciones de CONCACAF que cualificaron junto a Estados Unidos, México y Canadá. Wow. Siempre hemos tenido un issue para cualificar y hemos llegado muchas veces a ese último partido, ¿sí? O Canadá o Costa Rica, la que se impone en el medio de las muchachas. Pues ayer Puerto Rico tuvo una gran actuación en la fase de grupo. Estábamos en el mismo grupo con Estados Unidos, así que claramente era imposible llegar primeros en el grupo. Estados Unidos es el mejor equipo del mundo. Así que había que llegar en la mejor segunda de todos los grupos. Canadá ganó su grupo, Estados Unidos ganó su grupo, pero nos ganó solamente 4-0, tengo que decir. Y eso fue un gran resultado. Nos robaron un penal asqueroso. Eso me lo hubiese sido 4-1. Vamos a ver, claro. Y tenemos que ser el mejor segundo lugar. Para ser el segundo lugar necesitábamos que Canadá le ganara a El Salvador, como pasó, y que México le ganara a Costa Rica. Y México le ganó a Costa Rica 2-0, así que Puerto Rico va a ese mundial. Así que hay que felicitar a esas muchachas, hay que felicitar a la federación, como está con el fútbol base, en particular con las mujeres que están reclutando en universidades de jóvenes. Está la liga aquí en Puerto Rico, tenemos muchas puertorriqueñas que están jugando fuera de Puerto Rico, en México, en Portugal, en Grecia y en NCAA. Por ejemplo, este mismo equipo ganó el año pasado el torneo de la UNCAF, que es la Unión Centroamericana de Fútbol, el U16. Así que este mismo grupo de muchachas está ya cosechando triunfo. Ahora somos una de las mejores 24 selecciones del mundo. Hay que ver cómo vamos a hacer en el Mundial. En el Mundial solo han cualificado 6 países ahora mismo, de los 24 que van a cualificar, que esos son pues Canadá, México, Marruecos como anfitrión, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Samoa y Estados Unidos. Disculpen, 7 países. Todavía faltan 17 países por cualificar, así que no sabemos en qué grupo vamos a caer. Son 6 grupos de 4, como en todos los mundiales. Los primeros 2 de cada grupo cualifican a los octavos de final y los 4 mejores terceros. Así que hay una buena posibilidad de llegar a cuartos de final. Simplemente nos vamos a cruzar con alguna potencia, sea Estados Unidos, sea Canadá, sea Corea del Sur, que es la campeona defensora de los últimos 3 torneos, sea Japón, sea España, pero el punto es llegar segundo o tercero y con una diferencia de goles decente. Y nada, que disfruten esta experiencia, que siga creciendo. Quizás esta cepa es la que nos lleva al primer mundial adulto en la historia de este país, así que bueno, pues yo fui ayer a un partido de U5 y Diego Mateo metió un gol. U5, wow. ¿Cuántos minutos juegan en U5? ¿Como 15 minutos cada lado? Creo que 15 cada lado, 20 cada lado, y es que es comiquísimo porque los nenes a veces corren para el lado que no es una chulería. Él metió un gol y más nos emocionamos los padres, los abuelos y los mismos niños. Yo me imagino. Bueno, nuestro sobrino Nicolás Andrés juega fútbol allá en Connecticut, pero parece que no le gusta mucho, así que yo estoy loco por irlo a ver, pero parece que no le gusta mucho, desgraciadamente. Bueno, pues hablando de fútbol, ¿qué más? Sí, bueno, siguiendo fútbol, pues en cuanto al fútbol profesional, pues este fin de semana tuvimos el Derby de Madrid, que el Real Madrid venía buscando la venganza luego de la humillación histórica en el primer partido de vuelta, que fue 5-2 en el Wanda Metropolitano. Pues esta vez fue un partidazo, no sé si lo viste, Aníbal, ayer el domingo. No lo llegué a ver, no. Fue un 3-2, un partidazo, ganó el Real Madrid. El Atlético arrancó ganando 1-0, luego empate de Vinicius de penal, luego Valverde, que sí, Valverde está jugando como si fuera, tú sabes, Cristiano Ronaldo reencarnado, yo no sé, metió otro gol. Luego Nahuel Molina, el argentino del Atlético de Madrid, ha metido un golazo de fuera del área, que es de esos de que tú ni te molestas, tu mano pues lo aplaudes. Y después entonces Vinicius Junior lo resolvió con un golazo fuera del área y fue 3-2. De igual manera, ayer domingo el Barcelona tuvo muchos problemas para ganar al Rayo Vallecano, pero lo importante es que ganaron. Le ganaron 1-0 con un gol de Araujo y con una actuación imperial de Joan García, que fue el MVP del partido. Estamos hablando del arquero del Barcelona. Así que el partido, la Liga sigue 4 puntos por encima del Barcelona. La semana que viene, ahora tenemos una fecha FIFA de esas que todo el mundo odia. Se supone que viéramos un buen partido, que era la finalísima, que era entre España contra Argentina, pero se canceló porque los argentinos no quisieron jugar en España en ese partido, así que pues no se va a dar. Sí tenemos los cualificatorios para el Mundial que queda pendiente pues Irak, Jamaica, el Congo,
los otros países europeos que faltan como Italia. Así que vamos a por fin determinar quién va a ir para el Mundial, los que faltan, y falta de ver qué van a hacer la FIFA con Irán, que Irán dice que no va a ir al Mundial, no sé si han reconsiderado, y quién entraría por ellos, ¿verdad? Así que eso es lo que queda pendiente en cuanto al fútbol. Y cuando hablamos del parón de la FIFA, pues tenemos los cuartos de final de la Champions League, a ver si el Barcelona tuyo y de mi primo Juanqui hacen la venganza contra el Atlético de Madrid, que se verán en los cuartos de final. Mientras los otros cuartos de final tenemos al clásico de Europa, que es el Bayern Múnich contra el Real Madrid, que es el partido más grande de europeo que hay. Así que vamos a ver. En los otros pues tenemos PSG contra el Liverpool y el Arsenal contra la Cenicienta, que es el Sporting de Lisboa. Esos son los cuartos de final que empiezan después de Semana Santa, después de la fecha FIFA. Bueno, pues algo más de deporte. Ve acá, Guardiola no ganó un campeonato este fin de semana. Sí, el Guardiola le ganó al Arsenal, creo que fue 2-0 en la final de la Carabao Cup, que eso es la League Cup. Eso es como la Copa, eso es como la Copa del Rey, que es el equivalente. No, el equivalente de la Copa del Rey sería el FA Cup, que es el torneo de fútbol más viejo del mundo. Okay. Que es la Carabao Cup es el League Cup. España lo llegó a tener en algún momento dado y lo dejaron de hacer como en los 60. Hay algunos países que lo tienen, como Francia también lo tiene. Es todo el mundo dice que es un torneo menor. Yo no sé cómo se cualifica, yo no sigo mucho ese torneo, pero la final fue Arsenal contra el City, que era el 1 contra el 2. El Arsenal venía en una gran racha, no pierden hace tiempo. El City venía de caer eliminado en la Champions, de empatar contra el West Ham, que están en zona de descenso, pero levantaron el título. Es el título número 40 en la carrera de Pep Guardiola como entrenador. Exacto. Siendo el segundo que más ha ganado en la historia. El primero pues es Alex Ferguson, obviamente, que la leyenda del United, pero eso fue lo que había, eso fue el titular que leí, por eso fue que me acordé. Sí, más del fútbol que podemos hablar, es que los parones FIFA son horribles, más que nosotros no lo seguimos. Se supone que la selección adulta de Puerto Rico juegue, pero no he podido confirmar contra quién es que juegan, porque sé que ellos tienen en agenda como lo que le llaman en Twitter el torneo de las colonias, que era un tipo cuadrangular entre Puerto Rico, Guam, American Samoa y las Vírgenes Americanas, ¿sabes? La Colonia Cup, pero no sé si se va a dar finalmente o no, y no he podido encontrar en Google si se va a dar ese partido. Por eso yo vi esa promoción que pareció bien extraña. Estoy aquí, sí, ojalá sea aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Para ir, porque hay que apoyar a la selección. Vamos a ver. Pero no lo he encontrado. Yo vi esos anuncios una vez y no lo he vuelto a... Se llama el FIFA Series 2026. Estoy aquí entrando a tiquetera y sí, parece que están vendiendo boletos. Es Puerto Rico contra Guam el 25 de marzo, o sea, pasado mañana. Oh my God. Sí, pasado mañana. No es que no hemos visto mucha promoción. Qué mala promoción. Entonces las Islas Vírgenes Americanas contra American Samoa. También el miércoles los perdedores juegan entre sí y los ganadores juegan entre sí. Eso será el sábado 28. Y todo en Bayamón. Todo en Bayamón. Los boletos están por tiquetera. Voy a dar aquí simplemente rapidito. A ver cuánto valen, ¿verdad? Porque vamos a hacer... Empezando en $30 está el torneo. También viene para Puerto Rico las leyendas de Brasil contra las leyendas de Puerto Rico, pero un partido amistoso. Sí, va a venir para acá Ronaldinho, Maicon, ese tipo, y hay leyendas puertorriqueñas que van a jugar, entre ellas, tengo que decirlo, una leyenda del Club Soccer, Álvaro Torres, va a ser uno de los jugadores por Puerto Rico. Así es, el Club Soccer, que es la liga donde yo hago papelones allí de fútbol, así que ese partido se va, no tengo la fecha de mano, pero sí se va a jugar aquí en el Lubriel, y pues eso va a ser un vacilón ver aquí a Ronaldinho jugar contra puertorriqueños, así que yo espero ir a ese juego. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues son las 5:54, con eso tú y yo nos despedimos y yo también me despido. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Seguros y Finanzas con el periodista José Maldonado. Que tengan todos buenas tardes y mañana pues sabemos que de lo único que se va a hablar es de la vista ante el Senado, la comisión total, la vista de interpelación, el análisis a las 4 de la tarde y la previa a las 12 del mediodía en análisis de la Z a la A por Noticias 24/7. Buenas tardes.